balanza sea de manera igualitaria. Entonces, habrá comentarios o algunas consultas que ustedes puedan tener, que saben que tienen toda la libertad de poder hacerla y háganlo sin ningún temor, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros esperamos porque al final, como les mencionaba a ustedes, hablar de comercio internacional es bastante extenso. Entonces necesitamos, ¿verdad? De escuchar, en mi caso, necesito escuchar cuáles son las dudas que pueden surgir en este caso y en base a eso yo poderles responder, ¿verdad? Y finalmente el cierre de la sesión con relación a este tema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar primero? El de los tratados existe incluso dentro de las mismas relaciones internacionales y dentro de todo ese movimiento que se da dentro de ese sistema hay un derecho importante y que está dirigido a los tratados. Específicamente está identificado como el derecho de los tratados. Hay de alguna manera ciertas características que lo hacen o que lo definen como tal, por ejemplo, los tratados también como una fuente del derecho internacional, ¿no? Que regulariza, que compromete, también responsabiliza y obliga a las partes que están en cuestión a poderse eh, al momento de negociar, poder mantener esa buena relación, una buena comunicación, hacer un buen uso del tratado para beneficio principalmente de los países que están involucrados dentro de ese tratado. Hoy en día vamos a ver algunos de los extractos específicamente que tienen, tienen los tratados. Sin embargo, por ejemplo, hay un libro que yo les voy a recomendar a ustedes que ese les puede ayudar mucho. Sabemos que nosotros como internacionalistas debemos de contar con cierta documentación, por ejemplo, las convenciones de Viena, algunos otros documentos que nos permite también tener la base significativa. Yo cuando se recuerdan que cuando comenzamos nosotros las clases, yo les platiqué a ustedes de la importancia de contar siempre con el normativo, tanto de la escuela como de la misma universidad. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir a nosotros también conocer nuestros derechos, pero también conocer nuestras propias obligaciones. Esto para evitar de alguna manera algún malestar o que no haber hecho algún proceso significativo y que nos pueda afectar a futuro. Entonces, en el caso de los tratados, hay un libro, esperaría que todavía hayan algunos ejemplares, bueno, este yo lo tuve hace algún tiempo, pero hay uno que se llama El Derecho de los Tratados, de Francisco Villagrán Kramer. Ahí específicamente habla en función de cómo se conforman los tratados de manera general y hay una clasificación también importante sobre lo que son los tratados. Los mismos actores internacionales que tienen mucha significancia dentro de las negociaciones y aparte de esa significancia, también nos permite específicamente tener claro cuáles son cada uno de los puntos al momento de establecer esa negociación. Y básicamente, y más que básicamente, principalmente en estos espacios donde nos interesa llevar a cabo esa relación comercial. ¿Sí? A ver, sí, Gabriela, dígame. Licenciada, disculpe, ¿la clase la va a grabar? Sí, gracias por recordarme, Gabriela. A ver, permítame un momentito. Vamos a ver. Gracias, Gabriela. A ver, aquí tengo otro programa que encontré acá importante que nos va a ayudar a poder. A ver, un momentito. ¿Y qué manda? Sí, buenas noches. Ah, perfecto, sí. Muchísimas gracias.
tenemos ahí al compañero que nos apoya en algún momento también con el tema de la grabación, que si bien es cierto, yo les tengo que compartir esa grabación. Perfecto, muchísimas gracias por su apoyo. Vamos a intentar aquí, si no ya sabemos que usted lo tiene ahí. Perfecto. Bueno, no van a ver la grabación porque es otro programa externo, pero igual aquí con el compañero que nos está apoyando y que él también está haciendo la grabación respectiva, ¿verdad? Vamos ahí a contar con las grabaciones. Bien, entonces, en el tema de los tratados y otras fuentes que pueden existir, ¿verdad? En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, precisa que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas decide, conforme al derecho internacional, cómo se van a resolver las controversias sometidas al efecto. Las convenciones internacionales, la costumbre internacional, eso es parte de las fuentes también, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. En este caso, de alguna manera, también tenemos que tomar en cuenta que el mismo derecho internacional nos ha dado la pauta para hacer esa división o cómo al final un tratado está conformado. Principalmente los tratados tienen tres partes fundamentales. El preámbulo, que ese nos permite de alguna manera establecer pues, dónde finalmente, cuando ya el documento está conformado, dónde se han reunido, la fecha en que quedó establecida ya la firma de ese acuerdo como tal, quiénes son los que conformaron. Son prácticamente como datos generales que se colocan dentro de ese tratado o convenio o acuerdo. Siempre tenemos que tener presentes que pueden darse diferentes acepciones a ese instrumento internacional. Entonces, la segunda parte es todo el contenido, ¿verdad? Todas aquellas negociaciones que se hicieron. En el ámbito comercial puede hacerse por diferentes sectores, por diferentes temas. Recuérdense que en algún momento yo les mencioné a ustedes que hoy en día dentro de los acuerdos comerciales se habla de la parte ambiental y la parte laboral. Hay capítulos específicos en los cuales se habla sobre esos temas. Y finalmente, en el último capítulo, que van las disposiciones generales, algunas otras decisiones, por ejemplo, cómo se van a resolver las controversias, en qué momento va a entrar en vigencia, si es un tratado multilateral, cuántas son las ratificaciones que se deben de cumplir para que ese acuerdo entre en vigencia. Entonces, y por último, también dentro de eso mismo, se habrá alguna posibilidad de que puedan haber algunas adhesiones y algunas otras características significativas que consideren los participantes. Si va a haber un observador, dentro del tratado también puede haber un observador, ¿no? En su calidad de observador, esto también le puede permitir en algún momento, siempre y cuando esté abierta esa disposición, en algún futuro de formar parte de dicho tratado. Hay que tomar en cuenta también que al momento de ya haberse negociado, se ha discutido, han existido varias mesas o varias rondas de negociación, si me voy a unir a un tratado, si así me lo permite, voy a aceptar todo lo que en ese tratado se menciona. ¿Sí? De lo contrario, no me permiten, o si no acepto, entonces no puedo entrar a ese tratado como tal porque al final no estoy aceptando todas las condiciones. No puedo hacer modificaciones, sino que ya está negociado, ya entró en vigencia y posterior a eso yo me voy a adherir siempre y cuando acepte todas las condiciones, sin hacer ninguna modificación. Hay estados observadores, hay algunos que pueden de alguna manera también
aparte de observadores, tener la intención de adherirse a ese tratado. Son ciertas condiciones que en su momento se dan dentro de las disposiciones finales, ¿verdad? O el último cuerpo que aparece dentro del tratado. Siempre la Convención de Viena hay una Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados. Esta convención codificó las más importantes reglas consuetudinarias y además incorporó otras que a estas alturas o actualmente ya son reglas de derecho internacional general. Hemos visto de alguna manera entre todo ese actuar por parte de los actores o los distintos sujetos, los sujetos de derecho internacional es el término que vamos a utilizar, que se mueven dentro del sistema, lo que les permite efectivamente, según ese movimiento o cómo esté la contextualización, también de emitir ciertas normas o ciertas regularizaciones que son necesarias en su momento para minimizar esas conflictividades o esas desavenencias que se pueden dar entre los distintos participantes dentro de un tratado. Y principalmente en lo que son los tratados en materia comercial, que son mucho más delicadas porque al final, aparte de que se establecen nuevas relaciones comerciales, eso también va impactando en la parte económica, que es muy significativa e importante para lo que son las naciones, porque esto también ayudará de una manera positiva al interés. Son exportaciones, por ejemplo en el caso de Guatemala, cuando hace sus exportaciones es una generación de divisas importantes e internamente el tema del empleo y algunos de empleo directo por parte de las empresas, ¿no? Que proporcionan directamente las empresas que están establecidas o las mismas nacionales a la población, pero también esto en algún momento genera también algunos empleos indirectos, si podemos decir, o algunas actividades adicionales o externas a la empresa que está ubicada dentro de el territorio guatemalteco. Entonces, ¿qué nos dicen los tratados? Yo les tengo aquí, vamos a verlo directamente, vamos a ver el CAFTA, que el R de CAFTA, que en un principio era CAFTA, y ahí es R de CAFTA porque hubo una incorporación por parte de la República Dominicana, ¿verdad? Entonces, que se adherió con todas las condiciones que existen dentro de dicho tratado. Entonces, vamos a ver aquí, permítanme un momentito, por favor. Ahorita se los voy a proyectar. Mucha de esta información también tenemos que tomar en cuenta que la podemos encontrar en distintos espacios que nos dan dentro de las distintas plataformas de en el caso de Guatemala, de los ministerios. Sin embargo, existen también algunas otras instituciones que permiten, ¿verdad? O llevan un registro, un control, o por ejemplo las mismas agremiaciones o asociaciones que están dirigidas a apoyar a los distintos sectores conformados dentro del territorio de Guatemala. Ellos también mantienen una vigilancia constante si hay algún cambio en la normativa nacional e internacional que pueda impactar en ese sector, ¿verdad? Entonces, es a través también de esas agremiaciones o esas instituciones, ¿verdad?, de apoyo a los distintos sectores existentes dentro del territorio. Y que tienen una representación o una identificación bastante importante. Aparte de su reconocimiento como tal por parte de los sectores, ¿verdad?, y por el trabajo que realizan dentro del territorio. Aquí incluso están identificados o están conformados por los distintos sectores, por ejemplo, el sector azucarero, el sector cafetalero, en el tema de la parte de la parte acuacultura, la avicultura, bueno, es una diversidad de
de sectores identificados dentro del territorio guatemalteco. Entonces, ¿qué tenemos dentro de los tratados? Por ejemplo, en esa red de CAPTA tenemos varias, ahorita traigo 3 secciones. Sección ambiental, las reglas de origen y otro anexo que dentro de los cuales nosotros vamos a ir viendo cómo de acuerdo a ciertos productos, si podemos decirlo de esa manera, también se va haciendo una clasificación, ¿verdad? Que podemos comenzar con la partida arancelaria principal y están las subpartidas, ¿verdad? Que se desprenden del mismo grupo de familias. ¿Sí, alguien? Sí, Ángel. No, es que no sé si estaba compartiendo pantalla. No, todavía no, Ángel, ahorita se Bueno. los voy a compartir. Muchas gracias. Qué bueno, eso me alegra porque ya veo que están ansiosos por ver qué es lo que les voy a proyectar. Muy bien, gracias Ángel por estar ahí atento y por la indicación. Bien, entonces vamos a ver acá, bueno, vamos a empezar con algunos de los temas que están incluidos dentro del tratado, como es la desgravación arancelaria, que en algún momento nosotros lo vimos, ¿verdad? Que fue parte de lo que nosotros platicamos acá. Entonces, ¿sí pueden ver ahí el cuadro? ¿Sí? Sí se ve. Va, perfecto. Este es un anexo y principalmente cabe mencionar, bueno, este dice anexo 3.3 de la lista de Costa Rica. Una lista similar se encuentra en el tema de Guatemala, en el tema de El Salvador, el tema de la región centroamericana, dominicana y en el caso de Estados Unidos. Entonces, hay dentro de esta información, ¿verdad? Hay un detalle que era lo que yo les decía a ustedes, una partida principal y hay unas subpartidas. ¿Esto por qué se hace de esta manera? Porque en muchas ocasiones hay ciertos productos que tienen ciertos derivados. O hay en el caso, por ejemplo, de la parte avícola, que es la que está encaminada al tema del pollo, hay transformaciones en torno al pollo. El sector porcino, el sector, en este caso, es el tema de los caballos, es el equino. Tenemos también la parte del ganado, las verduras, frutas y algunos otros productos que al final también pueden tener una transformación. Se crea un grupo de familia importante que lleva un nombre principal y sobre este hay una división de las subpartidas. En este caso vemos acá que la primera partida es el tema de caballos, por ejemplo, y tiene un número, ¿verdad? Y de este número también se deriva otros. Puede haber algún otro tipo de razas, pero que caen principalmente en la familia de caballos. Hay un arancel base, ¿verdad? Que en algún momento, ¿verdad? Es necesario volver a hacer la revisión sobre cómo se está aplicando la desgravación arancelaria. Por darles algún ejemplo, podría ser este que está aquí en 15, por ejemplo, que dice los demás cortes, trozos, sin deshuesar, prime and choice, que este viene específicamente si vemos la partida, la partida principal dice 0201 1000 y ahí empieza otra subdivisión en torno a esa partida. Entonces, hay una observación aquí, que hay un arancel y también hay una clasificación. Dice categoría de desgravación. Eso significa que tiene ciertas características de acuerdo a la letra que se va utilizando y también hay un anexo en algunas de ellas que también es necesario hacer la observación. Vemos efectivamente, vamos a ver algunas otras, aquí hay algunas otras observaciones específicas, ¿verdad? Que nos menciona, ya no es tanto la literal, y hay diversas literales, literal A, D, T, y vamos a ver también al final qué es lo que significa cada una de ellas, porque también dentro del mismo acuerdo, para que todos estemos con las reglas claras,
lo especifica, ¿verdad? Hace esa aclaración para evitar confusiones. Y esto aplica para todos los que están involucrados dentro de ese tratado. Vean, aquí tenemos otra partida. A ver, vamos a, permítanme, se me pasó. Aquí está. Aquí hay otra partida. A ver, esta que está acá, que es la carne de animales de especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada o congelada. Hay una partida de un grupo de familia bastante extensa, sin embargo, ¿verdad? Al momento de cada uno de este tipo de animales, ¿verdad? También hay una clasificación al momento de pasar a lo que es el destace o la forma de procesar ese tipo de animales. Entonces, vemos acá que habla de las lenguas, hígados, los demás. Cuando se dice los demás o cuando en algún momento puede aparecer los otros, esto quiere decir que es el resto, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, aquí solo nos dice lenguas, hígados. Digamos de alguna manera que se habla del corazón o los pulmones, pero no está específicamente acá, se hace una revisión siempre en ese mismo grupo de familia con las subpartidas y si no aparece puede quedar de alguna manera en esta otra subpartida que es los demás. Entonces como que nos dijeras el resto o lo otro que no se clasifica porque se hace una distinción porque es más importante las lenguas y los hígados. Entonces, así sucesivamente dentro de cada uno de los tratados se va haciendo esa clasificación arancelaria. Algunas de estas que nosotros podemos ver acá, imagínense esta que está aquí, dice el 151% de arancel, imagínense. Y hay algunas otras, yo creo que vi aquí alguna de 0, 47, 46, hay una de 1%, 10%, que esas también en algún momento será necesario revisar si tiene la desgravación arancelaria, pero quiero que veamos en algún momento tiene que haber alguna que tenga un porcentaje de 0%, vamos a ver, perdonen que lo pase así rapidito, pero es para... Ese es, bueno, si podemos ver aquí tiene 154 páginas, entonces va haciendo el detallado de cada uno por especie, por sector, por lugar donde se genere cuando se habla en el caso de animales. Y de igual manera hay una clasificación, por ejemplo, miren, aquí hablan en el tema de cangrejos. Excepto macruros, y se hace una clasificación diferente. Vamos a ver qué otra cosa podemos encontrar acá. Bueno, aquí incluye otro tipo de alimentos como es la leche evaporada, crema de leche, otras leche condensada. Y vean la diferenciación que existe entre cada uno de ellos. Hay otras derivaciones, por ejemplo el tema del yogur, el suero de mantequilla, otros. Y permítanme. Bueno, esto es todo derivado, la mayoría son derivados de leche, que también tienen una clasificación en el caso de los quesos, queso fresco, queso fundido, tipo mozzarella, queso de pasta azul, para quienes les gusten los quesos, ¿verdad? Aquí también tenemos una división. Miren, aquí está la miel natural, que era lo que yo les hablaba en algún momento. Tiene aquí su clasificación, 0409 y es un producto único. 0409 porque aquí comenzamos con una nueva partida. Cabello en bruto, incluso lavado, desgrasado, desperdicios de cabello. Increíble, miren. Ya vieron que todos los productos al final tienen un uso, ¿no? Incluso algunos que puedan decir que son desperdicios o residuos y si tienen alguna transformación, porque hay empresas que al final utilizan todo
que ese producto pueda generar, ya sea así desde su origen o desde su producción, sale, ¿verdad? Diversas formas de presentación, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver de alguna manera. A ver, bueno, aquí hay otros tipos de bulbos, cebollas, tubérculos, que es también el tema de plantas. Tomates frescos o refrigerados, también en esta parte de acá. Y esto vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Para ir identificando el tema de las partidas y las subpartidas, ¿verdad? Que eso es importante poderlo conocer. Aquí vemos que de alguna manera ya hay una identificación entre ciertas verduras y algunas legumbres también que son necesarias o importantes, o también el tema de los, también se fue ahorita, se me fue ahorita la palabra, legumbres, frutas, no se me va a venir la palabra, pero bueno. El maíz, que también tiene algunas transformaciones, entre otros. Ay, mire aquí, importante. Aquí hay una clasificación de algún tipo de producto con cáscara, sin cáscara, ¿verdad? Que también, en caso de semillas, ¿no? O raíces también. Entonces, este es parte de uno de los contenidos de lo que es ese tratado entre la región centroamericana, República Dominicana y Estados Unidos. Vamos a ver algún otro que podamos aquí detectar. Permítanme un momento, por favor. Bueno, aquí hay cereales también, trigo, centeno, cebada, avena. Vamos a ver, permítame porque quiero ver si hay una... Bueno, estas son las partidas principales y son una única identificación de estos tipos de productos. Harina de trigo, gluten, materias vegetales de la especie utilizadas principalmente para relleno, por ejemplo. Incluso aquí hay una especificación mucho más extensa en torno a esa partida, ¿no? Y la detalla, bueno, y también en el caso, por ejemplo, de la segunda, dice materias vegetales de las especies utilizadas principalmente en la fabricación de escobas, cepillos o brochas, por ejemplo, sorgo, piazaba, grama, ixtle. Bueno, sería importante o significativos de ver algunas de esas definiciones. Entonces, es parte de lo que es importante que en algún momento nosotros conozcamos. Ahora bien, si bien es cierto, está toda esta clasificación, por eso será importante que en algún momento también nosotros conozcamos esa otra postura por parte de los agentes aduaneros, porque él también nos brinda en su momento un soporte o un apoyo con relación a la identificación de nuestra partida o subpartida al momento de hacer una exportación. Y esto para evitar en futuro, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro cuál es el producto y en qué clasificación de esta partida puede caer. Partida y subpartida puede quedar. Esto para evitar también, como decía, futuro, ciertas sanciones o que, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos un ente fiscalizador como lo es la SAT, que haga una revisión y haya una consideración de una mala aplicación de cierta partida, ¿verdad? También a veces se da en ciertas ocasiones por parte como las instituciones públicas. Hablemos en el caso del Ministerio de Economía, la misma SAT como tal, que la SAT tiene presencia en las aduanas, en los distintos puertos y aeropuertos,
Y el Ministerio de Economía también, al tener un registro de todos los tratados que Guatemala ha firmado y ratificado y que están vigentes, pero aparte de tener ese registro, también hace vigilancia. Entonces vemos que no solamente la OMC, sino que también a lo interno de cada uno de los países hacen esa vigilancia constante. En algunas ocasiones el Ministerio de Economía también hace revisiones sobre determinados expedientes y principalmente en aquellos expedientes que vienen de importación, ¿verdad? Verifican el origen de esa mercadería. En algún momento, en una experiencia que tuve en la empresa que trabajaba anteriormente, se trajo una maquinaria específicamente para la producción de cierto alimento para el consumo de algunos animales. Entonces, ¿qué pasó? La maquinaria vino del continente asiático, un país determinado, y se asignó específicamente la partida que correspondía. Aparte que la empresa estaba bajo un régimen especial que proporciona a Guatemala y eso le da ciertos beneficios, pero también ciertas obligaciones. ¿Qué sucedió en ese momento? Para garantizar que el origen de la maquinaria, o aparte de la procedencia y aparte del origen, fuera el correcto y la aplicación correcta de la partida, el Ministerio de Economía inició un proceso de investigación para verificar que todo estuviera de manera correcta y aplicado los impuestos y el ingreso al territorio guatemalteco. Entonces, hace las notificaciones respectivas a las SATs, notifica también a la empresa y la empresa tiene que proporcionarle toda la información de quién es el proveedor. Ellos hacen un cruce porque también hay una comunicación directa con el proveedor donde espera la confirmación del producto que ellos enviaron. Eso es para hacer un cruce y ver que todo se está aplicando de manera correcta, ¿verdad? Por eso es importante también ese acompañamiento que den los agentes aduaneros a cada una de las empresas y que conozcan también en función de la aplicación de los diferentes impuestos, o en este caso también los aranceles, a las importaciones y a las exportaciones. Esto para reducir las sanciones y evitar pagos innecesarios, ¿verdad? Al momento de internar la mercadería en territorio nacional o que salga la mercadería y podamos afectar en algún futuro a nuestros clientes como tal. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Esto lo vamos a ver un poquito también más extenso físicamente, porque creo que el lunes también será importante que nosotros podamos ver esta parte, pero no sé si al momento tienen algún comentario al respecto. ¿No? Esto se lo menciono ahorita porque estamos viendo el tema de los tratados, ¿verdad? Pero vamos a hacer un ejercicio con relación a esto e ir aplicando o identificando, ¿no? ¿Cuál es la partida y subpartida correcta que debemos asignar a algunos productos que yo les voy a trasladar a ustedes los nombres, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo algunos otros tratados también y esta clasificación arancelaria que hace, ¿verdad? Y cómo dentro de la misma se pueden identificar los distintos porcentajes. A ver, entiendo que al final de solo déjenme ver si llega aquí al final, para que veamos las letras. Perdón, vamos a ver aquí. No. Porque les quiero mostrar aquí al final para que veamos si está en este caso. Perdón que lo pase así rápido. Vamos a ver. Mire, desechos, desperdicios y recortes de caucho sin endurecer, incluso en polvo o gránulos. Y hay otra partida importante que dice caucho
Sí, caucho generado en formas primarias o en placas, hojas o tiras. En algún momento, en unos 2 semestres anteriores que llevaba este curso, un estudiante trabajaba en una empresa que exportaba caucho y otro compañero que en la empresa donde trabajaba, Guatemala exportaba hierro. Entonces, y eso es un tema importante, ¿no? También es un sector dentro del cual también genera ese tipo de actividad y contribuye efectivamente a, a Guatemala en determinada sección. A ver, solo permítanme. Espérenme, jóvenes, un momentito. ¿No tienen algún comentario por el momento? Solo quiero ver si llega ahí a la última hoja. Un momentito, por favor. Vamos a ver. Es para no pasárselas muy rápido. A ver, un momentito. 154. Ay, jóvenes, algo también, un paréntesis que no les había mencionado y revísenlo ahí en su calendario de actividades, que lo tomemos en cuenta la próxima semana. Solamente, bueno, en el caso de mi curso específicamente de comercio internacional, solo vamos a tener el día jueves, del día lunes, porque jueves hay descanso, solo para la capital por el día 15 de agosto, el día de la Virgen de la Asunción. Entonces, para que lo vayan analizando. Bueno, mire, aquí al final de esto, si bien es cierto, hay una diversidad de letras, pero aquí también hacen algunas observaciones específicas. Por ejemplo, el tema del azúcar. Dice, los aranceles para las mercancías enumeradas en el subpárrafo C deberán estar libres de arancel de conformidad con las disposiciones de la categoría de desgravación D. Al principio del tratado, que eso lo vamos a ver también, cuando yo les menciono a ustedes, por ejemplo, el preámbulo, hay algún glosario también donde especifica ciertas definiciones o hace la aclaración de determinada identificación que se hace dentro del instrumento comercial. Esto para una mayor clarificación, ¿verdad? Aquí específicamente se está dedicando a un sector que es el tema azucarero, ¿verdad? Y hay ciertas condiciones específicas para ese sector. Por ejemplo, la literal B dice el tratamiento arancelario preferencial bajo el subpárrafo A. Tendríamos que ir a la parte del azúcar para ver qué es lo que nos dice. En cualquier año deberá estar acorde con la cantidad de mercancías que sea igual al monto en que las exportaciones desde los Estados Unidos a todos sus destinos excedan las importaciones hacia los Estados Unidos. Bueno, son ciertas especificaciones que se realizan. Y hace una aclaración a otros subpárrafos. También habla de la carne bovina, ¿sí? Se recuerdan que hablaba ya de carne prime and choice, que hay un porcentaje bastante alto en torno a esos aranceles de importación. Entonces, significará carne bovina de grados prime and choice, ¿verdad? Que tendrá, esa ser una clasificación especial, según se define en la United States Standard for Grades of Carcass Beef, ¿verdad? Entonces, son ciertas condiciones al final que se van haciendo dentro de esta clasificación arancelaria. Ahora bien, hay otros tipos de documentos que existen dentro de los acuerdos, porque incluso cuando nosotros vemos en la página del mismo ministerio, vamos a ver que hay otro tipo de documentos, o hay una separación, ¿no? Por ejemplo, lo que es el preámbulo, el tema de los anexos, algunos otros capítulos, y por ejemplo en este capítulo o en este tratado que yo les mencionaba a ustedes, el tema de la parte ambiental. Y aquí se los voy a mencionar, se los voy a mostrar. A ver. El capítulo 17 en el CAPTA o la red de CAPTA está el tema de
la parte ambiental. Aquí solo se dedica a la parte ambiental. En otros tratados vamos a encontrar que dice desarrollo sostenible o desarrollo sustentable o medio ambiente, que va dirigido a la parte misma. Entonces hace aquí un reconocimiento, dice reconociendo el derecho de cada parte de establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus políticas y prioridades de desarrollo ambiental, una promoción, un cuidado, cierta normalización o normas que puedan regir un cumplimiento específico en temas de medio ambiente, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, en el caso del ministerio que nosotros tenemos del territorio de Guatemala, tiene varias condiciones específicas para que las empresas puedan operar, ¿no? Y no solo las empresas, porque también el sector público, dependiendo de la actividad a la cual se dediquen, tiene que tener un cierto cumplimiento. Las mismas municipalidades, que sabemos que son gobiernos locales, tienen que cumplir con cierta normativa, ¿no? Esto para que el impacto al ambiente se minimice, ¿verdad? Y no sea negativo en su momento. Sin embargo, todavía hay ciertas discusiones y ciertas diferencias en el caso de Guatemala con el tema del poder local, que está representado principalmente en el tema de las municipalidades con ese cumplimiento en determinada normativa. Pero claro, aquí dentro del mismo acuerdo nos hace esa referencia, ¿no? Sus políticas, ¿verdad? Y prioridades de desarrollo ambiental, así como de adoptar o modificar consecuentemente sus leyes y políticas ambientales. Cada parte garantizará que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental y deberán esforzarse en mejorar esas leyes y políticas. Vamos a ver en algún momento esa parte también donde las empresas, vamos a ir al sector privado, ¿no? En las empresas. Hay una clasificación dentro del Ministerio de Ambiente por diferentes tipos de empresas, ¿no? A, B, C y D, creo que D es la última. A es la empresa que al final genera un alto impacto en el ambiente. B, que puede tener hacen una clasificación de B1 y 2 y también va cada una de estas letras o la identificación de este tipo de letras y que va dirigido de acuerdo a la actividad que realizan en cada una de las empresas, significa también el grado de impacto que puede generar en el ambiente. Por ejemplo, si son plantas productoras o procesadoras que de alguna manera hacen una utilización de cierta cantidad de agua, cuál es el tratamiento, si hay algún momento de ciertos desechos. O sea, hay una planta de tratamiento de desechos sólidos y la planta también de tratamiento de esas aguas residuales, ¿no? Y cuál es la forma en cómo se hace esa descarga. Si tienen existe en el caso de Guatemala el tema de las licencias ambientales. Los mismos instrumentos, ¿verdad? Instrumentos al final que se generan si es una nueva empresa o eso es en su momento cuando la ley entró mucho más fuerte, en el caso de Guatemala por el cumplimiento ambiental, ya habían muchas empresas establecidas y que necesitaban hacer esa regularización. Por eso es que lo importante de ver qué es lo que los tratados nos dicen, ¿verdad? En torno al mismo. Da la libertad, nos establece la libertad que cada uno, de acuerdo a sus condiciones, porque tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas condiciones en cuestiones de el tema social, el tema territorial, algunas políticas y cómo se canalizan a través de distintos espacios, en el caso de Guatemala, de ciertos ministerios, y esa regularización de las diversas actividades. Entonces, en su momento, antes del Ministerio de Ambiente se llamaba la institución CONAMA, Consejo Nacional de Medio Ambiente,
¿verdad? Entonces, posterior a eso ya ha sido la creación del ministerio y se amplió también la manera de regularizarse ante el ministerio. Hay ciertas condiciones, se mantiene cierta vigilancia, ¿verdad? Y todo al final va conectando con nuestros tratados o nuestros instrumentos comerciales que muy claros se especifican en cada uno. Puede ser que algunos tengan más condiciones que otros, ¿verdad? O de alguna manera también hay una base específica porque las condiciones en cumplimiento de materia ambiental, en el caso de Guatemala, es de observancia para todos. Si bien es cierto, de alguna manera, por el tema de actividad, así será la forma o de acuerdo a la categorización que se haga de esa empresa en torno al cumplimiento que debe seguir. Las normas de seguridad, de vigilancia, de resguardo, más si la empresa se encuentra cercana, ¿verdad?, a una comunidad ya establecida. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, a ver qué me dicen ustedes, una empresa, por ejemplo, vamos a poner dos tipos de empresa. Hay un espacio pequeño, por decirles, para que ustedes piensen o se imaginen, un espacio de 10 metros, 10 metros por 10 metros de frente, podemos decirle por 20. No es muy grande. Y ahí hacen un almacenamiento de productos químicos, ¿verdad?, los cuales requieren un resguardo y una vigilancia específica. Sin embargo, hay una bodega mucho más grande que tiene un espacio más de como de 50 metros de frente con 60 metros de fondo. Y ahí únicamente hay un resguardo de lo que es, vamos a decir, papel. ¿Cuál de las dos consideran ustedes que puede generar un mayor impacto al ambiente? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué identificarían ustedes que pueda decir, sí, esta puede impactar más que la otra? ¿Qué consideran ustedes? A ver. Los químicos, dice Félix. ¿Alguien está de acuerdo con Félix? ¿Por qué Félix? Escríbanmelo ahí si quieren. A ver, Helio. Creo que impacto directo sería la más grande, la que contiene papel, pero el riesgo es mayor el de los químicos, una potencialidad de riesgo futuro. Ok, gracias, Helio. ¿Sí, alguien más? Sí, yo pienso que también los químicos, puesto que estos pueden causar alguna combustión por estar juntos, entonces pues, afectaría más al medio ambiente. Muy bien, gracias. Sí, Gladys. Buenas noches. Sí, considero que los químicos también, porque la mayoría de empresas no tienen el control y el manejo adecuado de los químicos. Correcto, muy bien, sí, perfecto. Todas las opiniones que ustedes han mencionado hasta el momento están correctas. Y principalmente está enfocado al tema de los químicos. Aunque sea un espacio, si lo pensamos o lo dimensionamos, que es más pequeño, sin embargo, en caso de algún momento que haya algún derrame, ¿verdad?, y si hay cerca un afluente o por ejemplo, un río cercano o aguas, un canal al cual se dirige a ciertas aguas que conectan con algún río o algún otro afluente, la contaminación es mucho más grande. Nosotros tenemos hoy en día, en el caso del sur, con el lago de las descargas que se han hecho directamente al lago, no han sido de una forma correcta y eso ha impactado negativamente dentro de el mismo lago como tal. Ese es un lugar donde se han dado ciertas descargas de aguas y principalmente algunas empresas y algunas otras actividades que se han generado y que están cercanas al lago. En estas ustedes
lo mencionaron, sí, la de productos químicos, ¿verdad? Es la que puede dar más riesgo de contaminar lo que es el ambiente, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día también hay una clasificación significativa en torno a qué otras situaciones nos puede dañar el ambiente. Y como les decía yo a ustedes, pensar en un ambiente, como lo dice ahí, ¿no? No dice específicamente una política para determinado punto, determinado sector que va a impactar en determinado ambiente. No, lo habla de manera general, políticas generales. Entonces, lo que se necesita específicamente es tener bien identificado, bien mapeado, ¿verdad? Cuáles son esas actividades y cómo al final hacen, por ejemplo, el tratamiento de los desechos sólidos. Eso también es algo muy significativo, ¿no? Cuando hablamos de desechos sólidos es, por ejemplo, todo es algún material que sale, ¿verdad? Que ya no va a ser utilizado y que puede de alguna u otra manera ser reciclado, ¿sí o no? O tiene el tema de los desechos, por ejemplo, de los hospitales. Eso también se tiene que dar un tratamiento bastante adecuado porque sabemos que eso puede generar algunas otras consecuencias. Entonces, lo que yo quiero que veamos acá, cuál es que tenemos conexiones con algunos otros temas y no solo hablar en el tema comercial. Ese es como nuestra soberanía principal y nuestro interés por parte de cada uno de los estados de ir incrementando esas relaciones comerciales e ir buscando siempre todos esos espacios importantes para poder incursionar. Pero aunado a ello hay conexión con otros temas importantes que necesitamos poner atención. Sí, Jane, díganos. Hola, sí, yo quería comentar sobre ese tema. Yo trabajé en una compañía de extracción de sludge en Puerto Barrios y Zabal. El sludge es aceite mezclado con agua, que es un desecho que tienen los barcos. Trabajaba también con Barco Limpio y ambos lo que hacían era que extraían los desechos, poníamos barreras de contención alrededor de los barcos para evitar contaminación de las aguas, porque eso es un serio problema. Y sacábamos esos desechos de puerto. Para eso se hace una cantidad de papeleos increíble, educas, providencias, y también teníamos una planta de tratamiento porque comercializábamos el sludge, ¿verdad? El sludge es bueno para el diésel y se lo vendíamos a Cementos Progreso. Yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo funciona este asunto, porque lo que para unos es basura, para nosotros era oro, ¿verdad? O sea, de verdad que eso funcionaba muy bien y pues lo movíamos hasta Puerto Quetzal, que era donde nos compraban casi que la mayoría del slot como tal. Ok, perfecto. Y muchísimas gracias por el ejemplo. Así que felicitaciones, gracias por compartir y a todos quienes han compartido. Es un ejemplo bastante claro de cómo al final hacen un proceso y que tiene otro propósito también el tratamiento de esos desechos, ¿verdad? Que se puede de alguna u otra manera manejar, ¿verdad? Lo que son los desechos, hay una normativa específica también en el caso de Guatemala con relación a lo que es ese manejo de los desechos sólidos. Si bien es cierto, todavía hace falta mucho más por trabajar, pero se está avanzando en esa regularización. Creo que también eso es cuestión de esa responsabilidad. Tomemos en cuenta que de alguna manera también dentro de los ODS hay un ODS que está específicamente a ese manejo, esa responsabilidad, ese tipo de ciudades que de alguna manera también se espera tener en todas las naciones. Entonces, la responsabilidad, el compromiso, el cumplimiento también, que eso se hace necesario y como les decía, aquí no va ese cumplimiento solamente al sector privado, sino también va para el sector público, que al final ambos convergen, se interrelacionan y necesitan también participar y llevar esos procesos necesarios para
su cumplimiento. Muy bien, muchísimas gracias, Jen, y a todos quienes han participado también hasta este momento. Bueno, entonces vemos efectivamente dentro de este tema ambiental, ¿verdad? Que es uno de los capítulos, en algún momento también tiene la parte laboral, que ese es algo también bastante significativo, ¿verdad? Reglas de procedimiento dentro del mismo espacio ambiental. Dice, cada parte garantizará que los procedimientos judiciales o cuasi judiciales o administrativos de acuerdo con su legislación se encuentren disponibles, y más que disponibles, activos y se apliquen para sancionar o reparar las infracciones a su legislación ambiental. Hay que tomar en cuenta que hoy en día con la legislación ambiental que existe dentro del territorio guatemalteco, ¿verdad? Si bien es cierto, hay muchos representantes legales que también tienen esa responsabilidad, ¿verdad? Sobre lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo se está cumpliendo. Otro tema también importante, el tema del caso de, y con esto vamos a ir terminando, con el tema de estos acuerdos, vamos a ver algunos otros también para ejemplificar lo que son las reglas de origen. Y esto lo vamos a comprender más cuando veamos los tipos de documentos que existen para hacer una exportación o tener una importación, ¿verdad? Sabemos que hablar de origen es específicamente de dónde viene esa mercadería y que sí se le puede aplicar, ¿verdad? Porque también al hablar de origen, si es específicamente entre los países que conforman el tratado, vamos a identificar ese origen, va a tener un trato. Entonces, en el tema de origen, a ver, permítanme, no se los estoy compartiendo. Ahorita se los comparto. Vamos a ver. Para esto incluso existe documentos específicos que dentro de los mismos acuerdos se establece su diseño, que tiene información bastante importante que no podemos obviar, no podemos olvidar, porque esto puede implicarnos un rechazo en torno a lo que estamos presentando. Entonces aquí nos habla de las reglas de origen, salvo que se disponga, dice mercancías originarias, salvo que se disponga lo contrario en este capítulo. Entonces dice una mercancía obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o más de las partes que forman ese tratado. Era lo que yo les mencionaba a ustedes en algún momento. Por ejemplo, yo tengo una materia prima específicamente para hacer la producción de determinado producto, pero necesito otro tipo de más materia prima para poder cumplir con el cliente que nosotros debemos de despachar. Entonces puedo obtener, por eso dice, en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una, entonces puedo obtener, por ejemplo, de Honduras y de El Salvador, todavía se considera el origen dentro de la región centroamericana y que eso lo permite también dentro del mismo tratado. Entonces, es producida enteramente en el territorio de una o más de las partes y cada uno de los materiales no originarios empleados en la producción de las mercancías sufre un cambio aplicable. En el caso de Guatemala, que era lo que yo les mencionaba, con algunos regímenes especiales, por ejemplo, el tema de la maquila, la ley de maquila. Eso va dirigido a todas aquellas empresas que se dedican a la transformación de determinado producto, independientemente si es ropa, si es alimentos o cualquier otro tipo de producto, pero que tiene una transformación, por eso le dice acá una transformación, hay un cambio, hay un valor agregado. Para esto hay un procedimiento específico dentro del Ministerio de Economía, donde las empresas hacen su solicitud para poder contar con ese beneficio. Hay un análisis del expediente como tal y si cumplen con las condiciones o la normativa, pues se hace una aplicación de ese régimen especial.
En el caso de Guatemala se puede adherir a un régimen, más no a todos los existentes, sino que si es la ley de maquila está bien, si van a estar en una zona franca o en una zona de libre comercio. Entonces ya las empresas van haciendo su evaluación de acuerdo a la actividad o el lugar donde se encuentren ubicados y lo que más es beneficioso para ellos, ¿verdad? Entonces, este es uno de los temas también importantes que lo vamos a ver incluso de manera física, ¿verdad? En los documentos, cómo se establece este origen como tal, ¿verdad? Que es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque en algún momento cuando nosotros hacemos las exportaciones, también tenemos que identificar el origen de nuestro producto. Yo les mencionaba a ustedes en algún momento, origen y procedencia es diferente, son dos cosas totalmente diferentes. Un ejemplo que yo les di es que traíamos cierta materia prima de Ecuador, por ejemplo, y al traerlo de Ecuador, en el territorio guatemalteco se transformaba. Entonces, el origen es Ecuador y la procedencia es Guatemala. Así se identificaba cuando iba al destino del otro país, que también es permitido porque se está declarando de manera, ahí sí como valga la redundancia, clara, transparente, cuál es el origen y cuál es la procedencia. Y así, de alguna manera, todo esto tiene que coincidir en todos los documentos que se adjunten para el despacho de esa mercancía o de de esa mercancía que va a otro territorio. Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, por favor. Sí, adelante. Helio. Licenciada, le quería hacer una propuesta, tal vez en algún lugar, en algún momento adelante, podemos hacer una simulación de una exportación e importación de que uno seamos los importadores, otros los exportadores, para que entendamos realmente cómo es que funciona esto. Sí, correcto. Eso lo vamos a hacer. Yo les voy a dar a ustedes los datos y vamos a hacer esa separación. Gracias por la iniciativa, por mencionarlo, y creo que sí es importante que podamos hacer esa división de quiénes van a ser los importadores y quiénes los exportadores. Y yo puedo trasladarles a ustedes la documentación, ¿verdad? Y también la información necesaria para ver cómo vamos haciendo esa consignación. También hay unos datos importantes que yo les voy a dar, porque en el caso de Guatemala, por ejemplo, ya una empresa establecida quiere convertirse en exportadora, tiene que cumplir con algunos otros pasos, ¿no? Tener un código específico de importador, porque eso también la va a identificar, aparte como exportadora, pero eso también le va a dar una clasificación en algunas otras instancias y principalmente para la entidad fiscalizadora como lo es la SAT. Pero sí, con mucho gusto vamos a hacer ese ejercicio que será importante para nosotros y ver, como les digo, pueden ser documentos bastante sencillos, pero si no hacemos la consigna o el detalle de la información de manera correcta, no podemos tener alguna problemática al momento de estar en frontera o llegar al país de destino como tal. Pero sí, lo vamos a hacer, Elio, con mucho gusto. Gracias. A usted, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Por favor, ¿algún comentario? ¿No? Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Yo les agradezco a ustedes por su atención. Y entonces nos vamos a ver el día lunes presencialmente. Yo los espero por acá. Vamos a estar ahí en el auditorio, pues después de que dé la otra clase que doy aquí de manera presencial, paso con ustedes al auditorio y ahí vamos a tener algún otro tipo de interacción, alguna otra actividad también para que ustedes vean directamente qué otros elementos también nosotros tenemos que ir identificando al momento de hacer una exportación. Entonces, les agradezco mucho su atención el día de hoy, su participación, muy importante. Felicitaciones a todos y nos vemos el día lunes y desde ya les deseo un buen fin de semana. Y no olviden, todavía tienen unos minutitos, 3 minutitos que nos han marcado, quienes no han marcado su asistencia. Y muchísimas gracias por su atención.